Del golpe del 1955 a 1976. Adriana Puigros. ¿Qué pasó? El 16 de septiembre de 1955 estalló la denominación liberadora donde se derrocó a Perón y así se nombró presidente de la nación a Eduardo Lonardi. ¿Y quién era Eduardo Lonardi? Nos podíamos preguntar. Bueno, este era un militar que provenía del nacionalismo católico y fue quien ejerció el poder hasta el 13 de octubre, para que luego Pedro Eugenio Aramburu pueda ser denominado el presidente de la nación, quien tenía el objetivo de limpiar al país del peronismo, ya que podemos decir que la eliminación del otro era la forma como se concebían los argentinos de ese momento, de esa época. Aramburu duró hasta el 1 de mayo de 1958 y en este periodo de tiempo hubo 4 ministros de educación quienes luchaban por el control del poder en el área educacional, el liberalismo católico y el laico. Estos 4 ministros fueron Del Oro Maini, Carlos Adrogué, un radical unionista y Salas. En este momento, se desarrollaron labores ministeriales que consistieron en mantener el equilibrio ante las tendencias que se habían pensado, por así decirlo, para derrocar al peronismo. Se eliminó su simbología de los textos, los planes de estudio y también la vida cotidiana escolar. En cuanto a los docentes, según Puigros, el ánimo variaba de acuerdo al gobierno vigente, por así decirlo. Es decir, como que la mayoría de los docentes, por ejemplo, habían votado Irigoyen en 1916 y en 1928. También habían votado Perón en 1946 y 1952 y también salieron a la calle para festejar la Revolución Liberadora en 1955. Es decir, que se sumaban al clima político de cada época o cada momento, coincidiendo obviamente con las demandas de los sectores medios. Sumado a esto, la contradicción de lo que era el peronismo y el antiperonismo había logrado cruzar, o generar una estrecha brecha, sobre el campo profesional de la docencia. Desarrollismo y educación. Desde mayo de 1958 hasta marzo de 1962, gobernó el país Arturo Frondizi, quien había realizado un acuerdo con Perón y por ello comenzó su gobierno devolviendo los sindicatos a los sectores trabajadores y también aumentó su salario al 60%. Pero a fines de 1958 su política económica favoreció el ingreso del capital extranjero y a su vez comenzó a aplicar una política dura al movimiento sindical. También movilizó al ejército para reprimir a los trabajadores públicos en huelga. El gobierno frondicista ordenó la cuestión docente, comenzó la transferencia de las escuelas nacionales a algunas provincias y se abrió un gran espacio para la enseñanza privada. Se publicó la ley del Estatuto Docente y como cláusula de este mismo se duplicó el sueldo de los docentes. Se creó la Comisión Permanente de Coordinación Escolar y se firmaron acuerdos con las distintas provincias. Por primera vez en la historia se logró un acuerdo curricular básico que se aplicaría en todas las escuelas del país. Nuevamente quedaban asegurados los derechos de los docentes por la vigencia del estatuto. La transferencia del resto de las provincias quedó interrumpida por el golpe militar que derrocó al gobierno. También se crearon inspecciones regionales e institutos de formación de profesores, se avanzó en la educación diferencial, se reformaron los planes de educación física, se fundaron institutos de arte y se creó el Consejo Nacional de Protección a Menores. Se crearon 120 colegios secundarios e institutos de profesorado del nivel medio en distintas provincias. El objetivo de la educación era preparar recursos humanos para el desarrollo. Sin embargo, la vinculación entre el trabajo y la educación no alcanzó al sistema educativo, ya que tuvo poca repercusión a pesar del imaginario desarrollista de la época. Laica y libre. En 1958 la problemática de este periodo fue provocada por el Poder Ejecutivo, luego de impulsar la ley Domingorena. Este proyecto impulsaba la educación privada y dividió a la opinión pública en 2 grandes bloques. Por un lado, quienes apoyaban la laicidad y estaban en contra de las medidas del gobierno, y por el otro, quienes defendían la libertad de la enseñanza, que representaba el liberalismo católico.
A favor de la enseñanza laica se produjo la mayor manifestación estudiantil docente de la época. En medio de la crisis, el gobierno aprobó la ley necesaria para facilitar el subsidio estatal al sector privado y capacitarlo para entregar títulos habilitantes al nivel terciario. Se creó la Inspección General de Enseñanza Universitaria Privada y por primera vez en la historia educativa nacional quedó conformado un sistema privado. Educación pública y otras experiencias durante el periodo de Ilía. José María Guido asume el poder en el marco del golpe de Estado de marzo de 1962. Esta administración no produjo ningún cambio en la educación que sea destacable. Por otro lado, en 1963 asume el gobierno de la Unión Cívica Radical a cargo de Ilía. Y es acá donde se pone en vigencia por primera vez el Estatuto del Docente. Este hace posible la apertura gremial docente y también generó que haya un importante aumento de alumnos, escuelas y docentes. Ocurrió un nuevo liberalismo laico, influido por el psicoanálisis, que se desarrolló en jardines de infantes. También hubo varias reformas en escuelas públicas, como por ejemplo la doble escolaridad. También hubo programas de extensión universitaria, sobre todo dirigidos a la población marginal, obrera y analfabeta. Fue también un espacio importante para la formación de educadores. A principios de los 60 es donde nace Mafalda, que es un personaje muy conocido, democrático, defensor de los derechos del niño, y este alcanza gran popularidad. Esta primera parte de la década de los 60 fue muy buena para el desarrollo pedagógico democrático, hasta que algunas quedaron suspendidas por el golpe militar de Onganía que derrocó a Ilía en 1966. La dictadura de Onganía reprimió la actividad gremial y las universidades. Con asesores nacionalistas y de derecha, con una impronta franquista y profundamente conservadora, la experiencia científica, las modalidades pedagógicas democráticas, fueron abruptamente interrumpidas. Esta situación llevó a que centenares de profesores y científicos renunciaran, creando así de esta manera un éxodo, donde todos estos profesores e investigadores se iban al extranjero, eran tomados por el extranjero. Ante esta situación, la Iglesia Católica tuvo una misión evangelizadora y pedagógica. Se crearon así organismos tales como la Campaña Mundial contra el Hambre, abriendo así nuevas alternativas pedagógicas progresistas. También desarrollaron modelos académicos que fueron progresando hasta encontrarse con la pedagogía de Freire, esa pedagogía camino a la liberación. Retomando con las consecuencias del golpe de Estado de Onganía, agrego que clausuró las innovaciones de la escuela pública, intervino en las universidades y no solo eso, sino que también reprimió todo movimiento estudiantil. Por ende, la transmisión cultural fue vedada en las universidades. Esa transmisión que fue vedada en las universidades quedó en manos de grupos de estudios o de institutos privados. En estos ámbitos, además de Piaget, Freire, Sartre, entre otros, también se estudiaban los autores argentinos excluidos de las universidades. De hecho, se despertó gran interés por la historia argentina. Historiadores como Arregui, Puigros, Jauretche, incluso este último, tuvo gran influencia educacional sobre la generación del 73. Siguiendo con sus principios radicales, Jauretche habló sobre la disociación entre la democracia y el nacionalismo popular. Sostenía que tanto Sarmiento como José Hernández eran parte de la cultura nacional y debían ser aceptados de igual manera. También defendió la escuela pública, laica y gratuita. Por otro lado, Hernández Arregui afirmaba que la educación de los jóvenes estaba amenazada por ser un producto de poder oligárquico, oculto detrás de ideas como enseñanza libre, libertad de prensa, entre otras. Hacia comienzos de la década del 70, aparecieron las cátedras nacionales de la Universidad de Buenos Aires, en las cuales enseñaron científicos sociales nacionalistas populares. El sistema educativo nacional se encontraba en un clima represivo durante este periodo de Onganía, lo que no produjo grandes cambios, sino que
por el contrario, se trató de imponer una ley orgánica de educación que fue resistida por los docentes y luego intentaron también una reforma que introducía una escuela intermedia, pero que tampoco llegó a aplicarse. Los docentes estuvieron siempre en conflicto con este gobierno y al mismo tiempo que trataban de imponerse estas reformas, el gremio docente consolidó la Central de la Educación Única de Trabajadores de la Educación, constituyendo luego con otras instituciones la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina en el año 1973. En relación con la educación superior, el gobierno de Onganía limitó el ingreso con el objetivo de crear universidades pequeñas y dispersando a la población de las más masificadas, como por ejemplo la UBA. Pero este proyecto no se logró, primero porque no se logró la inmigración estudiantil, ya que tampoco se invirtió en construir centros pedagógicos atractivos y eficientes. Las experiencias de educación popular volvieron a verse a comienzos del año 70, pero esta vez en hospitales y en programas psiquiatra social, donde se volvió a configurar la experiencia freiriana, que luego fue limitada por la represión que comenzó el gobierno de Isabel Perón y quedó completamente irrumpida con la dictadura de Videla. Durante el gobierno peronista se vieron distintas posiciones y se pudieron distinguir 3 periodos. La influencia de la izquierda peronista, que propagaba una pedagogía nacionalista popular liberadora, con fundamentos de la pedagogía peronista de los años 1945 y 1955. Desde la DINEA y en coordinación con los gobiernos provinciales se desarrolló un programa de educación para adultos. También se destacó la campaña de reactivación educativa y la Dirección de Comunicación Social cobró gran importancia en la década de 1980. Por último, durante los años de exilio de Perón, él buscó dejar al mando la Universidad de Buenos Aires a Rodolfo Puigros y el gobierno le cumplió el mandato. Contaron con el apoyo de los sectores progresistas peronistas, radicales y de izquierda. Por su parte, la derecha peronista atacó duramente los contenidos de la reforma y dispuso violentamente el poder a la izquierda.